Durante 52 años de matrimonio, desperté cada mañana al lado del mismo hombre. Pero en los últimos 6 meses, empecé a despertar tan débil que apenas podía levantarme de la cama. 10 médicos no encontraron nada malo en mí, hasta que mi nieta de 12 años miró mi nueva pulsera de regalo de cumpleaños y me hizo una pregunta que me heló la sangre. Deja en los comentarios desde qué estado de la República o país estás viendo este video. Queremos saber dónde están nuestros oyentes. Mi nombre es Beatriz y tengo 73 años. Sé que suena extraño empezar una historia diciendo mi edad, pero esto es importante para entender lo que me pasó. Porque cuando tienes 73 años, la gente asume que es normal que te sientas cansada, enferma, débil. Piensan que es parte del envejecimiento, y fue exactamente eso lo que casi me mata. Estoy casada con Alfredo desde hace 52 años, medio siglo al lado del mismo hombre. Criamos a 3 hijos juntos, vimos nacer a 7 nietos, atravesamos crisis económicas, enfermedades, pérdidas, siempre juntos. Alfredo fue mi primer y único amor. Nos conocimos cuando yo tenía apenas 19 años y él 22. Nos casamos un año después, contra la voluntad de mis padres que pensaban que éramos demasiado jóvenes. Pero les demostramos que estaban equivocados. Construimos una vida bonita juntos. Alfredo trabajó como contador durante 40 años hasta que se jubiló. Yo fui maestra de primaria por 35 años. Nuestra vida siempre fue sencilla, pero feliz. Vivimos en la misma casa desde hace 48 años, una casa modesta pero acogedora en una colonia tranquila de la Ciudad de México. Nuestros hijos crecieron allí, nuestros nietos juegan en el mismo patio donde sus padres jugaban. Todo estaba bien hasta hace 6 meses. Fue cuando todo empezó a desmoronarse y ni siquiera me di cuenta al principio. Era nuestro aniversario número 52 de bodas. Alfredo despertó esa mañana con una sonrisa en el rostro. Parecía emocionado, lo cual era poco común porque en los últimos años andaba medio apático, distante. Yo se lo atribuía a la edad, a la jubilación que lo tenía aburrido. Pero ese día estaba diferente. Preparé el desayuno como siempre lo hacía. Pan casero, mantequilla, mermelada de guayaba que yo misma había hecho, café de olla fresco. Estábamos sentados a la mesa cuando Alfredo sacó una cajita del bolsillo. 52 años, Betty, dijo él, usando el apodo que solo él me dice. Mereces algo especial. Abrí la caja y dentro había una pulsera. Era de plata, delicada, con pequeñas piedritas azules incrustadas. Tenía un dije en forma de corazón colgando. Era realmente bonita, más elegante que cualquier joya que yo hubiera usado antes. Nosotros nunca tuvimos mucho dinero para esas cosas. Alfredo, es hermosa, le dije, genuinamente sorprendida, pero debió costar una fortuna. Tú vales cada centavo, respondió él, tomando la pulsera y poniéndomela en la muñeca. Sus dedos temblaban un poco mientras cerraba el broche. ¿Prometes que la vas a usar siempre? Quiero verla en ti todos los días. Me pareció un poco extraño el pedimento, pero también me pareció dulce. Después de tantos años juntos, él todavía se preocupaba por esos detalles. Lo prometo, le dije sonriendo. No tenía idea de que aquella promesa casi me costaría la vida. Los primeros días fueron buenos. Me gustaba la pulsera. Era bonita, delicada, combinaba con todo. Recibí cumplidos de mis amigas del grupo de tejido, de mi hija Mariana cuando vino a visitarnos. Alfredo siempre revisaba si la traía puesta. Cada mañana, antes de darme el buenos días, sus ojos se iban directo a mi muñeca. «¿Todavía la traes puesta?», decía él, satisfecho. «Claro que sí, lo prometí, ¿no?». Él sonreía, esa sonrisa que conocía desde hace más de 5 décadas. O al menos eso pensaba yo. 2 semanas después de empezar a usar la pulsera, desperté sintiéndome rara. Tenía una náusea leve, un mareo. Pensé que tal vez algo de la cena me había caído pesado. Alfredo estaba a mi lado, ya despierto, observándome. «¿Estás bien?», me preguntó. «Solo un poco de asco», respondí. «Ya se me pasará». Pero no se me pasó. Con cada día que pasaba, la náusea se ponía peor. Cada mañana despertaba con el estómago revuelto.
Empecé a tener dificultad para comer. La comida ya no me sabía a nada. Todo me daba asco. Mariana se preocupó cuando vino a visitarme 3 semanas después y me vio mucho más delgada. «Mamá, has bajado mucho de peso», dijo ella, frunciendo el ceño. «¿Estás comiendo bien?» «No he tenido mucho apetito», admití. «Ando medio mareada y con asco». «¿Náuseas? ¿Desde cuándo?» «Hace como 3 semanas». Mariana intercambió una mirada con Alfredo. «Papá, ¿tú habías notado esto?» «Sí», dijo él, con una expresión de preocupación perfectamente ensayada. «He intentado que coma, pero no puede». «Mamá, tienes que ir al doctor». Y fui. Mi médico de cabecera, el doctor Enríquez, que me atendía desde hace más de 20 años, me hizo un chequeo completo. Me tomó la presión, escuchó mi corazón, me palpó el abdomen. Me mandó a hacer estudios de sangre. «Doña Beatriz, por su edad, estos síntomas pueden ser muchas cosas», me explicó. «Vamos a investigar. Puede ser un problema gástrico, puede ser la tiroides o incluso ansiedad». Los resultados salieron normales. Todo absolutamente normal. Biometría hemática perfecta, función hepática excelente, riñones funcionando bien, tiroides impecable. «No encuentro nada malo», dijo el doctor Enríquez, pareciendo confundido. «Pero es claro que no estás bien. Te voy a mandar con un gastroenterólogo». El gastroenterólogo me hizo una endoscopia. Nada. Estómago sano, sin gastritis, sin úlceras, sin reflujo. «Tal vez sea algo neurológico», sugirió él. «A veces los mareos y las náuseas vienen de problemas en el oído interno o en el cerebro». Fui al neurólogo. Me hice una resonancia magnética. Nada. Cerebro completamente normal para mi edad. Mientras tanto, yo me ponía cada vez peor. La náusea ya era constante. No solo en la mañana, sino todo el día. Había perdido casi 8 kilos. Mi ropa me quedaba floja. Mi piel estaba pálida, casi ceniza. Me sentía cansada todo el tiempo. Subir las escaleras me dejaba sin aliento. Barrer la casa me agotaba. Mis hijos empezaron a turnarse para visitarme más seguido. Mariana venía 2 veces por semana. Mi hijo Roberto hablaba todos los días. Mi hija más chica, Julia, que vive en Querétaro, empezó a venir los fines de semana. «Mamá, tienes que descubrir qué está pasando», me dijo Julia, con lágrimas en los ojos. «Te estás deshaciendo frente a nosotros». Pero nadie lograba encontrar qué tenía. Fui a 5 médicos diferentes. Me hice más de 20 estudios. Gastamos un dineral que no teníamos. Alfredo tuvo que pedirle prestado dinero a Roberto para pagar todas las consultas y análisis. O al menos eso fue lo que él dijo. 4 meses después de empezar a usar la pulsera, apenas podía salir de la cama. Había perdido más de 15 kilos. Se me caía el cabello a mechones. Mis uñas estaban quebradizas y con manchas extrañas. Tenía dolores constantes en las coyunturas. Mi vista se estaba volviendo borrosa. Fue cuando mi nieta Laura vino a visitarme. Laura tiene 12 años y es la hija mayor de Roberto. Es una niña muy lista, preguntona, siempre curiosa. Entró a mi cuarto esa tarde de sábado y se subió a mi cama, como siempre hacía desde chiquita. «Abue, estás muy flaquita», me dijo con esa honestidad bruta que tienen los niños. «Lo sé, mi cielo. Tu abuela no se ha sentido muy bien». Laura tomó mi mano examinándola. Sus ojos se clavaron en la pulsera. «Qué bonita pulsera. ¿Es nueva? Tu abuelo me la regaló por nuestro aniversario. ¿La puedo ver?» Me tomó de la muñeca y examinó la pulsera de cerca, dándole vueltas, mirando los detalles. De pronto frunció el ceño. «Abue, ¿por qué tiene un hoyito aquí?» «¿Un hoyito? ¿Dónde?» «Aquí, mira», señaló el dije en forma de corazón. «Tiene un montón de hoyitos diminutos. Parece como un rallador de queso, ¿ya viste? Bien chiquitos». Me puse mis lentes de lectura y miré hacia donde señalaba. Tenía razón. Había pequeños poros en la superficie del corazón de plata. Eran tan pequeños que casi no se veían sin lentes. Parecían hechos con una aguja muy fina. «Qué raro», dije. No me había fijado. Y fíjate,
siguió Laura, agitando suavemente la pulsera cerca de su oído. Se oye como si algo se moviera adentro. Hice lo mismo. Tenía razón. Se escuchaba un leve sonido de líquido moviéndose dentro del dije. «Abue, ¿no será eso lo que te está enfermando?» La pregunta salió tan natural, tan inocentemente, pero cayó como una bomba en mi pecho. Me quedé mirando esa pulsera en mi muñeca como si la viera por primera vez. Los poros diminutos, el líquido adentro. Llevaba 4 meses en mi brazo, día y noche. Nunca me la quitaba, ni para bañarme. «No digas tonterías, Laura», le dije, pero mi voz salió temblorosa. «Es solo una pulsera». Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Después de que Laura salió del cuarto, me quedé ahí acostada, mirando la joya, pensando, recordando. Los síntomas empezaron exactamente 2 semanas después de que empecé a usarla. Alfredo siempre checaba si la traía. Cada mañana, cada noche. Si yo mencionaba quitármela, él se ponía raro, nervioso. Una vez, hace como 3 semanas, comenté que tal vez debería dejar de usar joyas por un tiempo para ver si no era alguna alergia. Alfredo reaccionó de forma exagerada. «Eso es ridículo», dijo él, con una dureza poco común. «Siempre has usado plata sin problemas. Esta pulsera es especial. Es el símbolo de nuestro amor, de nuestros 52 años juntos. Prometiste que siempre la usarías». En ese momento, pensé que era solo sensibilidad de su parte. Alfredo nunca fue muy expresivo, así que cuando demostraba emoción por algo, yo lo valoraba. Pero ahora, acostada en esa cama, ese recuerdo se veía muy distinto. Empecé a pensar en otras cosas raras, cómo Alfredo había insistido en que no me quitara la pulsera ni para dormir, cómo se ponía inquieto si yo jugaba con ella, como si temiera que se me fuera a zafar, cómo siempre preguntaba si me sentía cómoda, si no me apretaba, como queriendo asegurarse de que no me la quitaría. Y entonces un recuerdo me golpeó como un rayo. Hace unos 2 meses, la pulsera se me había caído en la coladera del lavabo mientras me lavaba la cara. Yo pegué un grito, desesperada, y Alfredo llegó corriendo. Pero en lugar de ayudarme a sacarla de inmediato, se quedó paralizado un momento, con una cara que no pude descifrar entonces. ¿Miedo? ¿Pánico? ¿Alivio cuando por fin la sacamos de la tubería? «No seas paranoica, Beatriz», me dije a mí misma en voz alta. «Alfredo es tu esposo de hace 52 años. Él jamás haría algo para lastimarte». Pero la voz de Laura resonaba en mi cabeza. «Abue, ¿no será eso lo que te está enfermando?» Agarré mi celular. Mis manos temblaban mientras buscaba en Google, pulsera liberando sustancia tóxica. Los resultados que aparecieron me asustaron aún más. Había casos de joyas con compartimentos secretos usadas para envenenamiento. Era raro, pero existía. Mi corazón se aceleró. Estaba siendo ridícula. Tenía que ser eso. Pero, ¿y si no? Decidí hacer una prueba. Esa noche, después de que Alfredo se durmió, me quité la pulsera por primera vez en 4 meses. Mis manos temblaron tanto que tardé casi 5 minutos en abrir el broche. La metí en el cajón de mi buró y me volví a acostar. A la mañana siguiente, desperté sin la náusea de siempre. Me quedé acostada, esperando que la ola de asco me pegara como cada mañana en los últimos 4 meses. Pero no llegó. Mi estómago estaba normal. Esperé 10 minutos más. Nada. Por primera vez en meses, no sentí ganas de correr al baño. Alfredo se movió a mi lado. Abrí los ojos y lo vi mirándome. O mejor dicho, mirando mi muñeca desnuda. «¿Dónde está tu pulsera?», preguntó. No fue un «buenos días». No fue un «¿cómo te sientes?». Fue directo. «¿Dónde está tu pulsera?». «Yo me la quité para dormir anoche», dije, observando su reacción. Me estaba calando un poco. Vi pasar algo por su cara. ¿Coraje? ¿Miedo? Fue tan rápido que casi pensé que lo había imaginado. «Prometiste que siempre la usarías», dijo él con voz tensa. «Lo sé, pero me apretaba. Solo me la quité para dormir». «Póntela otra vez». No fue una petición, fue una orden. En 52 años de matrimonio, Alfredo nunca me había dado órdenes. Siempre fuimos compañeros, iguales, pero ahí estaba él, ordenándome que me pusiera esa pulsera de nuevo.
Más tarde, dije, calándolo. Quiero dejar que mi brazo descanse un poco. Se le tensó la quijada. Podía ver la tensión en su cuello, en sus manos que apretaban la sábana. Beatriz, ponte la pulsera ahora mismo. Alfredo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan obsesionado con esa pulsera? Él se levantó bruscamente de la cama. Lo prometiste. Prometiste que siempre la usarías. Era importante para mí. Pero se ve que mis cosas no te importan. Y se salió del cuarto, azotando la puerta. Me quedé ahí, en shock. En más de 5 décadas juntos, nunca habíamos tenido un pleito así. Alfredo nunca había sido agresivo, nunca había azotado puertas, nunca me había hablado de ese modo. Y todo por una pulsera. Me pasé todo ese día sin ponérmela, y por primera vez en meses pude comer. Me hice unos huevos a la mexicana en el desayuno y me los acabé todos, sin náuseas, sin asco. En la comida comí arroz, frijoles y pollo. Todo se quedó en su lugar. Alfredo casi no me dirigió la palabra en todo el día. Se quedó encerrado en su estudio, saliendo solo para ir al baño. No comió conmigo. No cenó conmigo. En la noche, cuando me fui a acostar, la pulsera seguía en el cajón. Alfredo entró al cuarto tarde, pensando que ya estaba dormida. Pero yo estaba despierta, fingiendo. Sentí cuando se acercó a mi buró. Oí el cajón abrirse. Por mis ojos entreabiertos, vi cuando agarró la pulsera y la examinó contra la luz de la lamparita, como checando algo. Luego la volvió a guardar en el cajón. Suspiró profundo y se acostó. Al segundo día sin la pulsera, desperté sintiéndome aún mejor. El mareo había bajado muchísimo. Pude levantarme de la cama sin tener que agarrarme de los muebles. Me bañé sin tener que sentarme a la mitad porque me sentía débil. Mariana llamó para ver cómo estaba. «Mamá, tu voz se oye diferente», dijo ella, «más fuerte». «Me siento un poquito mejor», admití. «¿En serio? ¿Qué cambió?» Dudé. ¿Le contaría mi sospecha loca? ¿Que pensaba que la pulsera que mi esposo, su papá, me regaló me estaba matando? No sé, dije finalmente. Tal vez solo necesitaba descansar. Pero yo lo sabía. No era descanso. Era la falta de esa pulsera en mi muñeca. Al tercer día, desperté con energía suficiente para hacer algo que no hacía en meses. Fui a la cocina y preparé el desayuno. Bolillo tostado, café recién hecho, fruta. Alfredo apareció en la cocina y se quedó en la puerta mirándome. «Estás mejor», dijo él. No sonó como un comentario feliz, sonó casi como una acusación. «Sí», respondí, manteniendo mi voz neutral, «mucho mejor». Sus ojos se fueron de inmediato a mi muñeca. «¿Todavía no te pones la pulsera?» «No». «¿Por qué?» Me volteé para encararlo. «Porque desde que me la quité me siento mejor, mucho mejor». Vi un cambio en su expresión. Fue como si se le cayera la máscara por un segundo antes de que se la acomodara rápido. «Eso es coincidencia», dijo él. «Tal vez, o tal vez no». «¿Qué estás insinuando, Beatriz?» Me armé de valor. Tenía que saber. Laura notó algo raro en la pulsera. Unos hoyitos en el dije, y algo líquido adentro. Alfredo se quedó de piedra, demasiado quieto. «¿Y eso qué? Es solo el diseño. Entonces, ¿por qué te pones tan nervioso cuando no la traigo puesta?» «No me pongo nervioso, solo me decepciona. Te la regalé con amor y tú no la valoras». En 52 años de casados, nunca habías reaccionado así por ningún regalo. Tal vez porque este era especial. Nos quedamos mirando un buen rato. Había algo en sus ojos que nunca había visto. O tal vez siempre estuvo ahí y nunca me di cuenta. «Voy a llevar la pulsera con un joyero para que la revise», dije yo. Su reacción fue inmediata. «¡No!». El tono fue tan fuerte, tan agresivo, que di un paso atrás. «¿Por qué no?», pregunté sintiendo que mi corazón se aceleraba. Porque es una pieza delicada. Un joyero la puede echar a perder. O puede descubrir qué tiene adentro. «No tiene nada adentro. Estás delirando. Entonces no hay problema con que la lleve a revisar». Alfredo apretó los puños.
Por primera vez en 52 años, le tuve miedo a mi esposo. «No vas a hacer eso», dijo él, bajito, en un tono peligroso. «No me puedes detener». Él dio un paso hacia mí. Yo di otro hacia atrás. Estábamos haciendo un baile extraño ahí en la cocina, un baile que nunca habíamos bailado. «Beatriz, ya párale. Estás siendo ridícula. Estás inventando cosas porque estás enferma y quieres culpar a algo». «Estaba enferma», corregí. «Estaba enferma cuando usaba la pulsera. Ahora que ya no la uso, estoy mejorando cada día». «Coincidencia», gritó él. Nunca en 5 décadas Alfredo me había gritado. Nunca. Agarré mi bolsa que estaba en la mesa. «Me voy a casa de Mariana». «No vas a ir». «Sí voy, y me llevo la pulsera conmigo». Corrí al cuarto antes de que pudiera detenerme. Saqué la pulsera del cajón y la eché a la bolsa. Cuando me volteé, Alfredo estaba en la puerta del cuarto, tapándome la salida. «Dame la pulsera, Beatriz». «Quítate, Alfredo». «Dame la pulsera». Se abalanzó hacia mí. Por primera vez en la vida pensé que mi esposo podría lastimarme físicamente. Grité: «¡Quítate del camino!». Tal vez fue el susto de oírme gritar. Tal vez fue el miedo de que los vecinos oyeran. Pero se quitó de la puerta. Corrí. Bajé las escaleras más rápido de lo que lo había hecho en meses. Salí de la casa. Oí a Alfredo gritando mi nombre detrás de mí, pero no me detuve. Seguí corriendo hasta la casa de la vecina, doña Mercedes, que era mi amiga desde hace 30 años. Toqué su puerta desesperadamente. Cuando abrió, casi me caigo en sus brazos. «Beatriz, ¿qué pasó?» «Por favor», dije jadeando. «¿Me dejas usar tu teléfono? Tengo que hablarle a mi hija». Mariana llegó en 15 minutos. Cuando me vio en casa de doña Mercedes, pálida y temblando, me abrazó de inmediato. «Mamá, ¿qué pasó?» «Mi papá habló. Dijo que te pusiste mal, que estás delirando». Le conté todo. La pulsera, los hoyitos que Laura vio, cómo me sentía mejor desde que dejé de usarla, la reacción violenta de Alfredo. Mariana se quedó callada mucho tiempo. Luego dijo: «Vamos al hospital. Vamos a que analicen esa pulsera». En el hospital, pedí hablar con el doctor Henríquez. Cuando me vio caminando sola, sin apoyo y con color en la cara, se quedó muy sorprendido. «Doña Beatriz, se ve mucho mejor». Le conté lo de la pulsera, los hoyitos, el líquido adentro, cómo todos mis síntomas empezaron con la joya y mejoraron al quitármela. El doctor Henríquez frunció el ceño. «Esto es muy serio. Si de verdad hay alguna sustancia tóxica liberándose...» «¿Puede revisarla?», pregunté, sacando la pulsera de la bolsa. Se puso guantes y tomó la pulsera con cuidado. La examinó con una lupa. «De hecho, sí hay pequeñas perforaciones aquí, y se oye líquido». Me miró seriamente. «Tengo que mandar esto a análisis de laboratorio de inmediato, y tenemos que tomar muestras de tu sangre, orina y cabello para checar si hay toxinas». Las siguientes 48 horas fueron las más largas de mi vida. Me quedé en casa de Mariana esperando los resultados. Alfredo llamó 47 veces, mandó 63 mensajes. Fue a casa de Mariana 2 veces, pero ella no lo dejó entrar. En la segunda visita, gritó desde afuera: «Beatriz, por favor, estás enferma, no estás pensando bien. Regresa a la casa». Roberto tuvo que ir y correrlo, amenazándolo con llamar a la policía. «Papá, ¿qué te pasa?», le preguntó Roberto a Alfredo. «¿Por qué estás haciendo esto?». «Tu madre tiene un brote psicótico», dijo Alfredo. «Necesita ayuda de un psiquiatra». Pero Roberto vio cómo estaba yo, cómo mi piel recuperaba el color, cómo podía comer, cómo tenía más energía. «Papá está mejor de lo que ha estado en los últimos 4 meses», dijo Roberto. «Si esto es un brote psicótico, es el mejor milagro médico que he visto». Los resultados llegaron en la mañana del tercer día. El doctor Henríquez me llamó personalmente y me pidió que fuera al hospital de inmediato. Mariana me llevó. En su consultorio había otra persona, una mujer de bata blanca que el doctor Henríquez presentó como la doctora Silva, toxicóloga. «Doña Beatriz», empezó el doctor Henríquez con cara grave.
Los resultados confirmaron nuestras peores sospechas. Mi corazón casi se detiene. El líquido dentro del dije de la pulsera es una solución de talio, dijo la doctora Silva. Es un metal pesado extremadamente tóxico. Los pequeños hoyitos en el dije fueron diseñados para que los vapores de la solución se evaporaran lentamente y fueran absorbidos por su piel e inhalados. Sentí que Mariana me apretaba la mano con fuerza. El talio, siguió la toxicóloga, causa exactamente los síntomas que usted tuvo: náuseas, pérdida de peso, caída de cabello, fatiga extrema, problemas neurológicos. Es un veneno traicionero porque los síntomas se desarrollan lento y se pueden confundir con muchas otras cosas. ¿Y los análisis de mi cuerpo?, pregunté con un hilo de voz. Tus niveles de talio están peligrosamente altos, dijo el doctor Henríquez. El análisis de tu cabello muestra una exposición constante durante unos 4 meses. Si hubieras seguido usando la pulsera... No tuvo que terminar. Yo lo sabía. Me habría muerto. Mi esposo, dije yo sintiendo las lágrimas caer. Mi esposo de 52 años intentó matarme. Hubo un silencio pesado en el cuarto. Doña Beatriz, dijo el doctor Henríquez con suavidad, tenemos que reportar esto a la policía. Esto es un intento de homicidio. Mariana ya estaba sacando su celular. La policía llegó al hospital en 20 minutos. 2 detectives, un hombre y una mujer. El hombre se presentó como el detective Acosta, la mujer como la detective Flores. Les conté todo, desde el regalo de aniversario hasta lo que vio Laura, mi mejoría y la reacción de Alfredo. La pulsera queda bajo resguardo como evidencia, dijo la doctora Silva, entregándola en una bolsa de plástico sellada a los detectives. Y tenemos los informes médicos documentando la exposición al talio y la mejoría de la señora al quitarse la pulsera, añadió el doctor Henríquez. La detective Flores me miró con lástima. Doña Beatriz, sé que esto es muy difícil, pero tengo que preguntarle, ¿su esposo tenía algún motivo para querer matarla? Pensé mucho, y entonces me acordé. Hace 6 meses, dije despacio, mi hermana murió. No tenía hijos, así que me dejó todo a mí. Una casa en Cuernavaca, unos ahorros. En total, como $500,000 de pesos. Los detectives se miraron. ¿Y ese dinero a nombre de quién está?, preguntó el detective Acosta. Solo al mío. La herencia vino directo para mí. Doña Beatriz, ¿tiene testamento? Sí. Dejo todo repartido igual entre mis 3 hijos. ¿Y su esposo sabe eso? Sí. Hicimos los testamentos juntos hace como 10 años. En el de él, si muere primero, todo es para mí. En el mío, todo es para los hijos. Otra mirada entre los detectives. ¿Y si usted se moría sin testamento?, preguntó la detective Flores. Como esposo, él heredaría todo automáticamente, respondió Mariana, temblando de coraje. Mi papá heredaría $500,000 de pesos. Tenemos que investigar sus finanzas, dijo el detective Acosta. Ver si hay deudas, gastos raros, lo que sea que haya motivado esto. Hay otra cosa, dije yo, recordando de pronto. Hace como 3 meses, Alfredo sugirió que cambiara mi testamento. Dijo que era injusto, que él no recibiera nada si yo moría primero. Le dije que nuestros hijos lo necesitaban más, que él tenía su jubilación. Se enojó, pero lo dejó pasar. O eso pensé. ¿Cuándo fue eso exactamente?, preguntó el detective. A principios de octubre, como un mes después de que empecé a usar la pulsera. O sea que un mes después de empezar a envenenarla, intentó que cambiara el testamento, dijo la detective Flores. Como no pudo, siguió con el plan original. La realidad se volvía cada vez más clara y más horrible. Vamos a arrestarlo, dijo el detective Acosta. Tenemos evidencia física, informes médicos, motivo económico. Es un caso sólido. Pero, añadió la detective Flores, ¿está preparada para lo que sigue? Va a tener que testificar contra su esposo, enfrentar un juicio, probablemente salga en las noticias. Va a ser duro. Miré a Mariana, que me daba la mano. Pensé en mis otros hijos, en mis nietos. Pensé en Laura, cuya curiosidad salvó mi vida.
Estoy lista, dije. Ese hombre intentó matarme. Usó 52 años de confianza para envenenarme poco a poco. Tiene que enfrentar las consecuencias. Arrestaron a Alfredo esa misma noche. Yo no estuve ahí, pero Mariana me contó luego. Fue con Roberto. Dicen que al principio lo negó todo. Gritó que era un absurdo, un malentendido, que yo estaba loca. Pero cuando le enseñaron el reporte toxicológico, la pulsera con los hoyitos y el talio adentro, se derrumbó. No confesó todo, pero su silencio lo dijo todo. En la delegación, mientras procesaban a Alfredo, los detectives checaron sus cuentas. Lo que encontraron me dejó aún más helada. Alfredo tenía deudas, muchas deudas, casi 200,000 pesos en deudas de apuestas en línea. Tenía una cuenta bancaria secreta que yo no conocía. Había retiros constantes de nuestra cuenta conjunta que él decía que eran para el mandado, la gasolina o los pagos, pero que en realidad iban a sitios de apuestas. Durante años, mientras yo trabajaba de maestra y ahorraba cada peso, Alfredo se estaba gastando nuestro dinero. Y cuando mi hermana murió y yo heredé el $500,000, vio la solución a sus problemas. Pero solo si yo me moría y él heredaba todo. Hubo más. Los detectives descubrieron que Alfredo había buscado en su computadora venenos indetectables. ¿Cómo causar muerte que parezca natural en ancianos? Síntomas de envenenamiento por talio. Las búsquedas empezaron 2 meses antes de nuestro aniversario. Lo tenía todo planeado. Había mandado a hacer la pulsera con un joyero del centro histórico que también fue arrestado. El joyero confesó que Alfredo le pagó mucho dinero extra para que hiciera el compartimento secreto y los hoyitos microscópicos. Alfredo había comprado el talio en el mercado negro. Los detectives rastrearon la movida. Hasta guardó los recibos, escondidos en un folder viejo en su estudio. Recibos de todo: la pulsera, el talio, hasta un libro de venenos que compró por internet. No fue muy listo para ser asesino, comentó el detective Acosta cuando me enseñó las pruebas. Dejó mucho rastro. Seguro pensó que nunca lo iban a descubrir, dijo la detective Flores. Al final, estabas viendo doctores que no hallaban nada. Si todo hubiera salido como quería, habrías muerto de causas naturales. Una señora grande que se enfermó y los médicos no supieron por qué. Pasa seguido. Pienso en eso a veces, acostada en la cama de Mariana. Si Laura no hubiera visto los hoyitos, si yo no hubiera decidido quitarme la pulsera, si hubiera seguido confiando en Alfredo a ciegas como lo hice por 52 años, estaría muerta. Y Alfredo tendría $500,000 para pagar sus deudas de juego y seguir apostando. El juicio fue 3 meses después. En ese tiempo tuve que ir a terapia, no solo por el trauma de que me quisieran matar, sino por la traición. Cómo el hombre con el que compartí más de 5 décadas, con el que tuve hijos, con el que envejecí, pudo hacerme esto. Mi psicóloga, la doctora Andrade, me ayudó a entender algunas cosas. La gente guarda secretos, me dijo, incluso de los que tienen más cerca. El Alfredo que conocías pudo ser real en muchas cosas, pero había un lado de él que nunca viste. Un lado que creció con la adicción al juego, las deudas y la desesperación. ¿Pero matar a su propia esposa?, decía yo, sin poder aceptarlo del todo. Para algunas personas, cuando se desesperan o la adicción las consume, pierden la humanidad. Ven a los demás, hasta a sus seres queridos, como estorbos o medios para un fin. Mis hijos también fueron a terapia. A Roberto le costó mucho trabajo. ¿Cómo no me di cuenta?, me preguntaba un día llorando. Te veía enferma, veía a mi papá cuidándote. Nunca sospeché nada. Nadie sospechó, le dije. Ni yo. Hasta que Laura vio los hoyitos, yo estaba convencida de que tenía una enfermedad misteriosa. Laura también necesitó terapia. Me salvó la vida, pero cargaba con mucha culpa. Abue, ¿y si no me hubiera fijado?, me preguntaba. ¿Y si me hubiera quedado callada? Pero te fijaste, le decía yo. Tu curiosidad y tu atención me salvaron. Eres mi heroína. El juicio empezó un lunes frío de enero. La sala estaba llena. Había reporteros, curiosos, mis hijos y nietos, amigos.
Alfredo entró con un traje gris y esposas. Cuando cruzamos miradas, no sentí nada. Ni rabia, ni tristeza, ni amor. Solo vacío. El fiscal presentó el caso paso a paso. Enseñó la pulsera. Explicó lo de los hoyitos. Presentó los reportes toxicológicos de la joya y de mis exámenes. Mostró las búsquedas en la computadora, los recibos, los estados de cuenta, las deudas de juego y las cuentas secretas. Con cada prueba, veía a Alfredo hacerse chiquito en su silla. Su abogado trató de decir que todo era circunstancial, que tal vez alguien más usó su computadora, que la pulsera se contaminó sola. Pero era una defensa muy flaca y todos lo sabían. Luego me tocó a mí testificar. Me subí al estrado con las piernas temblando. Mariana me dio una sonrisa desde los asientos. El fiscal me llevó por todo el testimonio. Conté lo del regalo, la insistencia de Alfredo de que nunca me la quitara, los síntomas que empezaron y empeoraron, los doctores que no hallaban nada, lo que descubrió Laura, mi mejoría al quitarme la pulsera, la reacción violenta de Alfredo cuando dije que la iba a revisar. «¿Y hoy, doña Beatriz?», preguntó el fiscal. «¿Cómo está de salud?». «Excelente», respondí. Desde que dejé de usar la pulsera envenenada, mis síntomas desaparecieron. Recuperé mi peso. Mi pelo ya no se cae. No tengo náuseas. Es como si hubiera regresado el tiempo a antes de que todo esto empezara. «Gracias, doña Beatriz. No más preguntas». El abogado defensor se levantó para interrogarme. Era un hombre joven, como de 40 años, con un traje caro y una sonrisa falsa. «Doña Beatriz», empezó en tono condescendiente, «usted tiene 73 años, ¿verdad?». «Así es». «¿Y nunca ha tenido problemas de memoria? ¿Confusión? Ya ve que a esa edad esos problemas empiezan». Vi por dónde iba. «Mi memoria es excelente», respondí firme. «Pregúntele a cualquiera de mis doctores. Me hicieron pruebas cognitivas en todas las consultas. Salí normal». Pero estaba muy enferma. ¿No es posible que su percepción estuviera, digamos, distorsionada? «Mi percepción estaba muy clara», dije. Tan clara que me di cuenta de que mejoraba cuando dejaba de usar la pulsera que mi esposo insistía tanto que me pusiera. ¿No cree que pudo ser coincidencia? Los doctores dicen que no. Los estudios toxicológicos dicen que no. El único que parece creer que es coincidencia es usted. Hubo risas en la sala. El abogado se puso rojo. «Doña Beatriz, usted y su esposo estuvieron 52 años juntos. ¿No cree que si quisiera matarla, habría tenido miles de oportunidades antes? ¿Por qué esperar tanto?». «Porque antes no necesitaba el dinero de mi herencia», respondí simple. «Fue hasta que heredé el $500,000 y él estaba hundido en deudas de juego que decidió matarme». «Supuestamente», corrigió el abogado. «No hay nada de supuesto en el talio dentro de una pulsera», respondí. «Eso es un hecho». El abogado intentó otras mañas para hacerme ver confundida o rencorosa, pero me mantuve firme. Yo sabía la verdad y la verdad estaba de mi lado. «Después de mí», testificó Laura. Con solo 12 años, fue muy valiente. Contó cómo vio los hoyitos, cómo oyó el líquido y cómo preguntó si eso no me estaba enfermando. «Solo me pareció raro», dijo con su vocecita clara. «Las joyas no deben tener hoyitos ni líquido adentro. Por eso le dije a mi abue». El abogado defensor ni intentó interrogarla fuerte. Sabía que atacar a una niña de 12 años se vería muy mal ante el jurado. Mis hijos testificaron. Mariana contó cómo me vio empeorar semana tras semana. Roberto habló del dinero que Alfredo le pidió, supuestamente para mis doctores. Julia lloró describiendo cómo me vio casi morir y cómo su papá estaba más preocupado por la pulsera que por ayudarme. El joyero que hizo la pulsera también habló. Admitió que Alfredo lo buscó con un pedido específico, una pulsera con compartimento secreto y hoyitos microscópicos para que escaparan vapores. «Debí notar que era sospechoso», dijo el joyero, arrepentido. «Pero pagó muy bien, y yo necesitaba la lana». «¿O sea que usted sabía que podía ser para algo ilegal?», preguntó el fiscal. «Yo lo sospeché», admitió. «Pero no quise preguntar.
Cuando terminaron los testimonios y las pruebas, vinieron los argumentos finales. El fiscal habló con pasión sobre la traición, sobre cómo Alfredo usó 5 décadas de matrimonio para ocultar un crimen atroz. Intentar matar lento a su esposa por dinero. Este no fue un crimen pasional, dijo. No fue un momento de locura. Fue planeado, calculado y ejecutado con frialdad durante meses. Alfredo investigó venenos, mandó hacer el arma del crimen. Envenenó a su esposa día tras día, viendo cómo se consumía, llevándola a doctores que no encontraban nada, fingiendo ser el esposo preocupado. Y todo por dinero. Por $500,000 que ni siquiera eran para mejorar su vida, sino para pagar deudas de apuestas. Hizo una pausa mirando al jurado. Señoras y señores del jurado, Beatriz casi muere. Casi muere porque confió en el hombre con el que vivió más de 50 años. Si no fuera por la curiosidad de una niña de 12 años, hoy estaría muerta. Y Alfredo sería rico, rico con el dinero manchado de sangre de su esposa. El abogado defensor hizo lo que pudo. Dijo que no había prueba directa de que Alfredo puso el talio, que los recibos y búsquedas podían tener otras explicaciones, que tal vez alguien más alteró la pulsera, pero ni él se creía lo que decía. El jurado deliberó por 5 horas. 5 horas que pasé en el pasillo con mis hijos, esperando. Laura estaba en la escuela, pero me mandó un mensaje. Abue, van a hacer justicia, yo sé que sí. Cuando el jurado regresó, entramos todos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se oía en toda la sala. En el caso contra Alfredo Silva, dijo el juez, ¿cómo vota el jurado sobre el cargo de intento de homicidio premeditado? El vocero se levantó. Culpable, su señoría. Sentí que Mariana me apretaba la mano. Roberto suspiró de alivio. Del otro lado, vi a Alfredo bajar la cabeza. ¿Sobre el cargo de fraude? Siguió el juez. Culpable. ¿Sobre el cargo de falsificación de documentos? Culpable. Con cada culpable, sentía que me quitaban un peso de encima. Se estaba haciendo justicia. La sentencia llegó 2 semanas después. El juez miró a Alfredo con asco total. Señor Silva, dijo, pocas veces veo un crimen tan calculado, tan cruel y tan sin humanidad. La señora a la que intentó matar no era una desconocida. Era su esposa de 52 años, la madre de sus hijos, la abuela de sus nietos, y usted, lento, día a día, la envenenó. La vio sufrir. Fingió ser un esposo amoroso mientras contaba los días para su muerte. Hizo una pausa para que las palabras pesaran. Usted no merece piedad. Por eso, lo sentencio a 25 años de prisión sin derecho a libertad condicional en los primeros 15 años. Espero que use ese tiempo para pensar en el monstruo en que se convirtió. Se llevaron a Alfredo. No me miró. No miró a nuestros hijos. Se fue con la mirada en el piso. Y así, después de 52 años de casados, mi relación con Alfredo acabó con él esposado camino a la cárcel. Salimos del juzgado a un mar de reporteros, flashes, micrófonos y preguntas gritadas. Doña Beatriz, ¿cómo se siente con el veredicto? ¿Va a perdonar a su esposo? ¿Cómo lo están tomando sus nietos? Mariana y Roberto trataron de protegerme, pero me detuve. Tenía algo que decir. Quiero agradecer a mi nieta Laura, dije mirando a las cámaras. Su curiosidad salvó mi vida. Y quiero decirles a otros, especialmente a las personas mayores, hagan caso a su instinto. Si algo se siente mal, investiguen. Si se enferman sin explicación, duden de todo, hasta de los regalos de la gente en la que más confían. ¿Perdona a su esposo?, gritó alguien. Lo pensé un momento. El perdón es un proceso, dije al fin. Ahorita solo siento alivio de estar viva, de que hubo justicia. El perdón, si llega, será con el tiempo. Nos fuimos, dejando a la prensa atrás. De eso hace 1 año. Hoy estoy bien. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Mi salud está recuperada. El talio ya salió de mi sistema. Recuperé mi peso. Mi pelo volvió a crecer, aunque ahora me dejo las canas naturales en vez de pintármelas. Vendí la casa donde viví con Alfredo por casi 50 años. Ya no podía estar ahí.
con tantos recuerdos, los buenos y los horribles. Compré un departamento más chico cerca de Mariana, en la colonia del Valle. Es acogedor, tiene mucha luz y un balconcito donde tengo mis plantas. Mis hijos y nietos me visitan seguido. Laura viene cada semana. Se sigue sintiendo responsable de salvarme, aunque yo siempre le digo que es mi heroína. Abue, me dijo hace poco. Aprendí en la escuela sobre Sherlock Holmes. Creo que soy como una Sherlock Jr. por resolver lo de la pulsera. Me reí y la abracé. Eres mejor que Sherlock Holmes. Eres mi detective favorita. Usé parte de la herencia de mi hermana, la que casi me cuesta la vida, para abrir una fundación. Es una organización pequeña que ayuda a ancianos que sufren abuso económico o físico por parte de sus familiares. Pasa más de lo que creemos. Hijos que les roban, cuidadores que abusan, esposos que explotan. A veces doy pláticas contando mi historia. Es difícil cada vez. Pero si mi experiencia ayuda a una sola persona a ver las señales de abuso y a denunciar, entonces vale la pena. También voy a terapia de grupo para víctimas de crímenes cometidos por gente cercana. Ayuda mucho estar con gente que entiende esa traición, ese rompimiento de la confianza más básica. Lo más duro, dijo una señora del grupo una vez, no es el dolor físico, es saber que alguien a quien amabas y en quien confiabas quería hacerte daño. Todas estuvimos de acuerdo. Esa es la herida que más tarda en cerrar. De relaciones amorosas, no quiero saber nada. Algunos amigos con buena intención han querido presentarme señores viudos de mi edad, pero siempre digo que no. Tal vez algún día esté lista para confiar otra vez. Pero no ahorita. Tal vez nunca. Y está bien. Mi vida está llena así. Tengo a mis hijos, mis nietos, mis amigos, mi fundación y mis plantas. Aprendí a disfrutar las cosas chiquitas. Un desayuno tranquilo sin náuseas. Una caminata por el parque sin mareos. Una noche de sueño sin miedo. Alfredo me ha escrito cartas desde la cárcel. Las primeras las tiré sin abrirlas. Pero la más reciente, hace como 3 meses, la abrí por curiosidad. Ahí por fin admitió todo. Habló de cómo el juego lo consumió, de cómo las deudas se volvieron imposibles y de cómo vio la herencia de mi hermana como la única salida. Dijo que la idea de matarme vino poco a poco, no de golpe. Primero fue una fantasía de desesperación. Luego buscó en Internet. Luego planeó. Y en algún punto, la fantasía se volvió intención. Me convencí, escribió, de que sería rápido, de que no sufrirías mucho, de que sería como dormirte y ya. Bloqueé la realidad. Dejé de verte como mi esposa, como persona. Te volviste un obstáculo entre el dinero y yo. Terminó pidiendo perdón, diciendo que entendía si nunca lo perdonaba, pero que pasaría el resto de su vida tratando de entender cómo pudo ser tan monstruo. No le contesté. No tengo nada que decirle. Tal vez algún día lo perdone, no por él, sino por mí, para estar en paz. Pero ese día no ha llegado. ¿Qué aprendí de todo esto? Muchas cosas. Aprendí que nunca conoces del todo a alguien, no importa cuánto tiempo pases con esa persona. Que el mal no siempre viene de extraños en la calle, a veces viene de caras conocidas a plena luz del día. Que confiar es necesario para vivir, pero que la confianza ciega puede ser peligrosa. Pero sobre todo, aprendí a valorar la valentía y la bondad. Laura, a sus 12 años, teniendo curiosidad por una pulsera. El doctor Enríquez, tomándome en serio cuando todo parecía absurdo. Mis hijos, apoyándome sin dudar. Mi psicóloga, ayudándome con el trauma. Los detectives, trabajando para armar el caso. Esa es la gente que me regresó la fe en la humanidad después de que Alfredo la rompió. Hoy desperté con el sol entrando por la ventana. Me levanté sin asco, sin mareo, sin miedo. Fui a la cocina y me hice un café. Un bolillo con mantequilla y mermelada de fresa que Mariana me trajo ayer. Me senté en mi balconcito a ver mis plantas. Mis muñecas están libres. Ya no uso joyas, no puedo. Hasta una pulsera inocente me trae el recuerdo. Pero está bien. No necesito joyas para estar completa. Más tarde viene Laura. Vamos a hacer galletas,
Como cada semana, me va a contar de la escuela, de sus amigos, del libro que está leyendo, y yo la voy a escuchar, agradecida de estar viva para estos momentos sencillos y valiosos. Sobreviví. Esa es mi victoria. Alfredo quiso quitarme la vida, pero falló. Y ahora cada día que vivo, cada desayuno sin náuseas, cada risa con mis nietos, es una victoria sobre él. A veces me preguntan si tengo pesadillas. Sí. Sueño que todavía traigo la pulsera, sintiendo el veneno entrar lento en mi cuerpo. Despierto con pánico, tocándome los brazos para ver si están libres. Pero hasta esos sueños son cada vez menos seguidos. El trauma va sanando. Lento, pero va sanando. Con la terapia, mi familia y el trabajo en la fundación. ¿Y saben qué es lo curioso? Soy más feliz ahora, sola a los 73 años, de lo que era en ese matrimonio que creía perfecto. Porque ahora vivo por mí. No trato de ser la esposa perfecta, la que tiene la casa impecable y la cena lista, la que nunca pregunta, nunca duda, nunca sospecha. Ahora pregunto todo. Dudo cuando algo se ve demasiado bueno. Confío en mi instinto. Y vivo siendo exactamente quien quiero ser. Esta historia, por más terrible que fue, me cambió. Me hizo más fuerte, más consciente, más precavida, pero también más viva, porque cuando casi te mueres, cuando ves la muerte de cerca, cada momento se vuelve infinitamente más valioso. Así que sí, Alfredo intentó matarme. Falló. Y yo aquí sigo, viva, fuerte, libre, con mis nietos, mi fundación, mi balcón y mi vida que es completamente, totalmente mía. Y eso es la mejor venganza que pude haber tenido. Si esta historia te llegó, por favor suscríbete al canal, dale like y deja un comentario con tu opinión. Tu interacción nos ayuda a seguir trayendo historias importantes como esta. Y si quieres apoyar más nuestro trabajo, considera hacerte miembro del canal. Juntos podemos llegar a más personas y ayudarlas. Muchas gracias por vernos.